Y ahora sí, le damos comienzo. Ya si querés grabar, Cata. Vale. Perfecto. Comenzamos con la primer ponente, Yunuen Fontanelli Estrada, que nos va a hablar sobre una definición general de teosofía. Yunuen nació en la Ciudad de México, a pesar de que sus estudios formales han sido en el campo de las ciencias de la salud. Siempre ha estado interesada en conocer otras culturas, lugares, personas e idiomas diferentes a los que le son familiares. Hace unos 20 años se dio cuenta de lo importante que son las relaciones con otras personas y con su entorno en general. Así, para tener un conocimiento más profundo sobre sí misma y mejorar esas relaciones, inició un proceso de psicoterapia gestalt que a largo plazo la condujo a explorar la improvisación teatral. Aun cuando con estas disciplinas pudo obtener un conocimiento más profundo de sus pensamientos, emociones y acciones, sintió que todavía había una parte inexplorada de sí misma, que más tarde se dio cuenta que era su alma o yo superior, que la conecta de alguna manera con el todo, Dios, el universo, o lo que llamamos esa fuente creadora que por alguna razón la invitó a venir a este mundo, en esta época, para hacerla coincidir en tiempo y espacio con todas esas personas que ha conocido hasta ahora, quienes siempre le han hecho aprender algo. Su curiosidad por conocer esa fuente creadora y su relación con ella fue la motivación de Yunuen para acercarse no solamente a la Sociedad Teosófica, donde se convirtió en miembro en abril del 2017, sino a algunos estudios de otras religiones y otros grupos iniciáticos, mirándolos no como dogmas, sino como herramientas para su desarrollo espiritual. Le damos la bienvenida a Yunuen. Tiene la palabra. Muchas gracias, Sofía. Buen día a todos, buena tarde a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, pensando en que tal vez personas que son ajenas a este estudio podrían acompañarnos el día de hoy, decidimos empezar con este tema básico, de tratar de definir qué es teosofía. Entonces voy a presentar unas cuantas diapositivas y dar pues una definición muy general que la mayoría que ya ha estado en contacto con este estudio pues conoce, ¿no? Ahí, perdón. Acá. Entonces, bueno, pues vamos a dar unas ideas generales de qué es teosofía. Y muchos de ustedes ya habrán visto estos textos antes. No va a ser nuevo para quienes ya han iniciado esta introspección, este camino de búsqueda. ¿Ok? Entonces, siempre todos nosotros, los que estamos en este momento aquí, y cualquier ser humano en general, en algún momento crítico de su vida, ya sea por alguna pérdida, por algún momento de angustia o de estrés, se llega a preguntar algunas cuestiones sobre la vida en general, como quién soy en realidad, qué es el universo, cuál es un significado, qué significa el tiempo, qué es la vida, qué es la muerte, por qué las cosas son así, por qué existe el dolor y la alegría, ¿podemos alcanzar realmente la felicidad? Estos son cuestionamientos que pues no nos hemos hecho nada más nosotros, o sea, toda la humanidad a lo largo de todo el tiempo se lo ha preguntado, se lo pregunta constantemente. Entonces, para esto, pues el ser humano ha desarrollado sus ideas en tres grandes vías para intentar responder a esas preguntas esenciales acerca de la vida, que surgen, como ya mencioné, especialmente en momentos críticos de su estancia. Entonces, pues las tres grandes ramas que el hombre o el ser humano ha desarrollado para tratar de responder estas preguntas, las podemos agrupar en la religión, la filosofía
y la ciencia. No es que quiera descartar otras ramas como la tecnología o las artes, sino que más bien estas tres disciplinas son las que agrupan estas ideas que ha desarrollado la humanidad para tratar de responder o encontrar algún origen o alguna explicación para estos fenómenos que observa en su propia vida. Sin embargo, cada una de estas tres disciplinas o de estas vías son aproximaciones a la realidad que tienen beneficios y limitaciones. No voy a ahondar mucho en qué limitaciones y beneficios tiene cada una de estas. Sin embargo, bueno, en términos generales, pues podríamos decir que la ciencia tiene la limitación de pues solamente ver lo que podemos percibir con nuestros sentidos o actualmente con los instrumentos que la humanidad ha desarrollado para observar su entorno. Pero todo aquello que no puede percibir queda fuera del alcance de la ciencia. Y bueno, hay eh, otras como reglas que el método científico ha impuesto para validar el conocimiento que se obtenga mediante esa rama. En cuanto a la religión, pues podríamos decir que sí, nos acerca un poco más a pensar en esta fuente creadora, en tratar de contestar en estas preguntas. Pero todas las religiones en general tienen una parte dogmática, es decir, que nos dice en qué creer sin hacernos realmente reflexionar sobre ello. Es a veces como una imposición. Y la filosofía, que nos permite precisamente liberar el pensamiento, crear teorías, crear hipótesis, muchas veces lo que no puede lograr es aplicarlo en la realidad, comprobarlo. Entonces, esta búsqueda que cada uno de nosotros o cada ser humano a lo largo de la historia ha tenido, pues está presente en todas las épocas, en todas las culturas, y ha habido individuos que por su propia conciencia, pues lograron conectar más estrechamente con la realidad y comprender estos misterios de la vida. Estos individuos han tratado de transmitir indicios de la realidad y nos han tratado de transmitir que esta realidad es una vivencia y no simplemente un conjunto de ideas o doctrinas. Es decir, que cada individuo va a tener sus propias experiencias, sus propias vivencias, y en el grado en que él encuentre sus propias respuestas a estas preguntas que se ha formulado, es lo que lo va a acercar a esa realidad. Entonces, ese enfoque sincrético, integrador, holístico, que no está limitado a estas tres ramas que les mencioné anteriormente, es lo que se conoce como teosofía, que en sí podríamos decir que es la síntesis de la filosofía, la ciencia y la religión en la constante búsqueda de la verdad. Como podemos ver en esta definición, podemos darnos cuenta que esto no está limitado a un grupo ni a a un grupo de personas. Es decir, este acceso a esta búsqueda y a esta obtención de respuestas no está limitado a un grupo como la sociedad teosófica. La teosofía va mucho más allá de la sociedad teosófica. Y finalmente, bueno, analizando la palabra que viene del griego, pues podemos encontrar dos raíces. Teos, que significa divino o del ámbito de los dioses, y Sofía, que significa sabiduría. Entonces,
Si agrupamos estos términos o el significado de estos términos, podríamos decir que teosofía también se le puede llamar la divina sabiduría. Es el conocimiento de primera mano, es decir, por experiencia personal, de las leyes de la naturaleza que le otorgan a cada quien un sentido trascendente de la vida, así como una capacidad de comprender sus aparentes contradicciones y conflictos. No es una creencia, ni un dogma formulado, ni inventado por un grupo de personas, sino un conocimiento de las leyes que gobiernan la evolución de los constituyentes físicos, astrales, psíquicos e intelectuales de la naturaleza y del ser humano. Esta es una definición que nos da uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, que fue William Judge, y hay otra que también es muy linda, que dio también a alguien que fue también presidente de la Sociedad Teosófica, Jinara Hadassah, que dice, en pocas palabras, es la ciencia de la vida y el arte de vivir. Por mi parte es todo y muchas gracias por acompañarme. Bueno, muchísimas gracias, Yunuen. Ahora vamos a continuar escuchando los objetivos de la Sociedad Teosófica por Stephanie Vargas. Es de La Paz, Bolivia, es ingeniera de telecomunicaciones con máster en dirección de proyectos. Hace más de 10 años que asiste a la Sociedad Teosófica y es miembro de la rama Paz de la Sociedad Teosófica en Bolivia. Voluntaria en el Centro Virtual de Estudios Teosóficos para difundir la teosofía y ahora quiere enfocarse en el servicio. Le damos la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Sofía. Bueno, continuando entonces, voy a hablar sobre, como decía Sofía, de los 3 objetivos. Ay, perdón. Muy bien. Entonces, para entrar un poquito en contexto, vamos a ver a simple general, digamos, ¿no? En rangos generales, lo que es la Sociedad Teosófica, que ha sido fundada en 1875 por Elena Blavatsky y el coronel Henry Olcott. La Sociedad Teosófica es una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta o espiritual. Esas son palabras de H.P. Blavatsky. Y también aniversan, como mencionaba hace un momento Yunuen, la teosofía no pertenece a la Sociedad Teosófica, sino que la Sociedad Teosófica pertenece a la teosofía. El lema de la Sociedad Teosófica es: no hay religión más elevada que la verdad. Muy bien, entrando ya en los objetivos de la Sociedad Teosófica, el primero es formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. El segundo es fomentar el estudio comparado de las religiones, filosofías y ciencias. Y el tercero, investigar las leyes no explicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Vamos a pasar con el segundo y el primer objetivo lo voy a dejar al final para detenerme un poquito. Entonces, en la clave de la teosofía, le preguntaron a Madame Blavatsky si la teosofía era una religión. Ella a lo que contestó es que no era una religión. La teosofía es la esencia de toda religión y absoluta verdad, una gota de la cual alimenta a cada credo. Diremos que la teosofía en la Tierra es como el rayo blanco del espectro solar y cada religión es solamente uno de los 7 colores prismáticos. Ignorando a todos los demás y tachándolos de falsos, no solo reivindica a cada rayo de color la prioridad,
sino que sostiene que es el rayo blanco mismo y anatematiza hasta a sus mismos matices, desde los claros hasta los oscuros. Sin embargo, como el sol de la verdad se eleva cada vez más en el horizonte de la percepción del hombre y en cada rayo de color se desvanece gradualmente, hasta que por último es reabsorbido y no será ya al fin atormentada la humanidad con polarizaciones artificiales, sino que podrá gozar de la pura y blanca luz de la verdad eterna. Y esta será la teosofía. En otra parte de la clave de la teosofía, también menciona que porque únicamente estudiando las grandes religiones y filosofías de la humanidad, comparándolas desapasionadamente y con la mente libre de prejuicios, es como pueden los hombres conseguir la verdad. Esta primera analogía me pareció muy linda para explicar y entender más qué es la teosofía, ¿no? No es una religión, sino como dice acá, es la luz blanca, pero las religiones entonces serían, o sea, de lo que nace, de dónde nacen las religiones. Todos sabemos que las religiones tienen la misma verdad oculta, ya sea en simbolismos, palabras, parábolas, y todas vienen de la misma, ¿no? De la misma verdad, que es lo que buscamos en la teosofía. Entonces, al entrar a la teosofía, incluso podemos ver nuestra religión, la religión en la que nosotros hemos crecido o conocemos, podemos verla ya de diferente manera, podemos entenderla mejor, incluso toda la profundidad real de todas las religiones, ¿no? Y también pasa con la filosofía, ¿no es cierto?, de grandes pensadores y también con la ciencia. Muy bien, entonces el tercer objetivo es la investigación de las leyes inexplicadas en la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Este objetivo nos habla del conocimiento de todas las leyes de la naturaleza y del conocimiento de uno mismo, en todo sentido. Y bueno, para los que ya estamos un poquito más o ya conocemos un poco de teosofía, por ejemplo, es desde el septenario, la constitución la constitución septenaria, los planos, las leyes que nos rodean, todo lo que influye y comprender realmente todo lo que nos rodea, ¿no? Que todos estamos conectados, interconectados y cómo funciona la naturaleza y por qué de las cosas. Bien, entonces como les decía, ahora vamos a pasar al primero, que es el más importante para mí, ¿no? Nos habla de la fraternidad, es formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Entonces, yo creo que cuando lees esto, los nuevos miembros o las personas que se acercan a la sociedad teosófica, leen este objetivo y también tal vez se puede pensar que es como una utopía, ¿no? Creer en esto o formar el núcleo de fraternidad universal. Pero cuando ya entras un poco más en el estudio de la teosofía y entiendes que la esencia es una sola, la fuente de la cual venimos todos es una sola, ya al leer otra vez, por ejemplo, este objetivo, ya lo entiendes, ya tiene sentido, entonces ya no es una utopía. Tenemos que fomentar y practicar esto, comenzando desde el trato con los demás en nuestro círculo, e ir fomentando, ¿no es cierto? Ir compartiendo también o sea, qué es la teosofía y a dónde vamos con estos objetivos. También, obviamente, realizar servicio con la naturaleza, los animales y todos los seres humanos. También se habla de compasión, pero no compasión por el hecho de sentir pena por otro, que algunos entienden así la compasión,
sino en todo el sentido de la palabra, que es entender y ponerse en la situación de otro para ayudarlo, para mejorar la situación de esa persona de alguna manera y sin esperar nada a cambio. Solo el hecho de ayudar a esa persona que se sienta mejor y que no sufra. Bueno, esto, claro, como les decía, ¿no? Tenemos que hacerlo día a día y depende de cada uno. También quisiera mencionar lo que justamente con la invocación que empezamos, o la meditación que empezamos ahora la charla, que es de la señora Annie Besant, que ella también nos recuerda en esta hermosa invocación. Pero obviamente esto es de más, o sea, esto merece más reflexión y meditación. Entonces, quisiera pasar a la última parte, donde es O Amor Oculto, ¿no es cierto? Que habla de, bueno, toda esta nos habla de vida, de luz, de amor y de unidad. Entonces, en la última parte, que es amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Quisiera recalcar esto, ¿no? Que el amor, que todo lo une, el sentimiento más profundo, y más puro, con el que todos nos podemos sentir uno con todo y con todos. Siguiendo también esta misma idea, y para ya terminar, voy a citar una frase que dijo el presidente de la Sociedad Teosófica, Tim Boyd, el actual presidente, en la conferencia del año pasado de ADIAR. Él dijo: el compromiso que está arraigado en el amor, arraigado en la conciencia de nuestra unidad y entender cómo funcionamos, de cómo dependemos uno del otro, es poderoso. Es esta raíz que nosotros podemos llamar teosofía. Entonces, cualquier cosa en la que hagamos o realicemos día a día, primero comprometerse y que sea con amor, ¿no? Aunque sea el estudio de teosofía o cualquier cosa, comprometernos en todo lo que hagamos, pero con amor. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie. Bueno, continuamos con Iván Garnacho Alonso, que nos va a hablar sobre la teosofía vista desde el corazón. Iván es natural de Valladolid, España, castellano por tanto. Apasionado de la música y el arte, desde hace 9 años dirige su propia tienda de instrumentos musicales. Es compositor y productor desde temprana edad. Practica la meditación y el tai chi desde hace más de 20 años, y en todo ese acercarse al autoconocimiento, también se ha interesado desde hace años por la literatura de carácter espiritual. Ingresó en la sección española de la Sociedad Teosófica en agosto del año 2018. Siempre en escucha al camino del corazón, afirma haber llegado a la teosofía buscando el discernimiento, para más tarde descubrir que ni siquiera había pasado por los pasos previos del conocimiento y la ignorancia. Le damos la palabra, Iván. Muchas gracias, Sofía. Voy a compartir pantalla. La gran pregunta de hoy, ¿qué es teosofía? Se nos dice que teosofía es la sabiduría divina, eso que tiene que ver con el saber de la deidad, con el saber de esa parte elevada o espiritual más allá de lo que a priori a veces vemos o sentimos o percibimos, ¿no? Ese saber de Dios.
reflexionando un poco sobre la pregunta y sobre la palabra en sí, ¿no? Sobre qué es teosofía y sobre el nombre que es la sabiduría divina, se me venían estas palabras a la mente, que dicen que es un sendero por descubrir, un laberinto para recorrer y un sinfín a abrazar. Es un sendero por descubrir personal, que es independiente de cada uno, y cada uno debemos de hacerle de una forma diferente. Es un laberinto para recorrer, puesto que no es un laberinto que veas desde arriba y veas por dónde hay que ir. El laberinto hay que recorrerle y con todos sus tropiezos, con todas sus trabas, hay que pasarle. Y es también un camino personal. Y finalmente es un sinfín a abrazar, porque somos eternos y tenemos esa parte de eternidad. Y eso es algo que podemos abrazar, incluso a lo mejor debemos. Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, quizás el máximo exponente a día de hoy de lo que es la palabra teosofía, por decirlo de alguna manera, por lo menos de lo que nos ha llegado en estos últimos 150 o 200 años, escribió un libro llamado Glosario Teosófico, que es una especie como de diccionario, ¿no? De palabras, algunas de ellas casi como que ella inventó, ¿no? Si no es así. En su glosario teosófico, Madame Blavatsky nos hace un recorrido por la palabra teosofía bastante profundo, muy certero quizás y muy bien desarrollado. Y en una de las partes ella dice que la teosofía no impone dogma alguno, ni fuerza a nadie a creer ciegamente las verdades que enseña, pero hace otra cosa inmensamente mejor, que es poner al hombre que está dispuesto para ello, el hombre que tiene esa voluntad para ello, en estado de percibir directamente por sí mismo tales verdades, mediante el desenvolvimiento de su naturaleza espiritual. Es decir, aquella persona que tiene esa voluntad o ha desarrollado esa pequeña voluntad ya como para poder percibir directamente por sí mismo tales verdades, ha de desenvolver aún más su naturaleza. Y esa naturaleza, de alguna manera, se tornará en ese camino espiritual o en ese aspecto espiritual. Pues sigue diciendo, y con ella, el desarrollo de ciertas facultades internas que son latentes en la generalidad de la especie humana, que están ahí, de alguna manera, ¿no? Y que le permiten conocer el mundo espiritual y las relaciones del hombre con la divinidad. Y esto es interesante releerlo a veces, porque entre el hombre y la divinidad hay una relación. No es que esté la divinidad y estemos nosotros y todo es entre medio. No, hay una relación. Y la hay todo el tiempo. Quizás ese sendero sea el profundizar esa relación que hay, ¿no? entre el hombre y la divinidad. Prosigue diciendo, por el conocimiento íntimo de sí mismo, no el de los demás, sino el de sí mismo, el hombre se vuelve capaz de conocer la vida universal y la vida suprema, puesto que el espíritu humano es una parte del espíritu universal. Nos habla quizás todo el tiempo de que esa relación toda relación tiene una experiencia, ¿no? Y quizás si ahondamos un poco en ese aspecto, en esa experiencia, tratando de discernir un poco más allá de qué es una experiencia, en este caso, en el momento en el que estamos, ¿no? En nuestra vida, la experiencia la podemos ver como con tres aspectos principales, ¿no? Con esa creación, cuando surge en la vida esa creación, hay un estado luego de conservación que va a tener un espacio, un tiempo, ¿no? Y tras esa conservación
va a llegar una liberación que va más allá quizás de lo que podamos entender ahora, pero que en definitiva debe ser así. Y esta experiencia de vida, de dimensión que estamos experimentando ahora mismo, que es lo que de alguna manera tenemos entre nuestras manos, ¿no? A día de hoy, tal de abril, esa experiencia que estamos asistiendo también tiene tres vehículos principales, ¿no? Tiene el vehículo físico, o los vehículos físicos, más bien. Tiene un vehículo mental y tiene un vehículo emocional. Y si observamos un poco, esos tres vehículos son tres vehículos que podemos desarrollar, potenciar, trabajar. Hemos de cuidar también, hemos de cuidar nuestros vehículos físicos, hemos de cuidar nuestro vehículo mental, hemos de cuidar y evolucionar también nuestro vehículo emocional, aunque sea quizás solo para poder tener una vida más plena, en el sentido que lo queramos ver, cada uno en el personal. Desde ese punto de vista de la experiencia, Krishnamurti, en su libro A los pies del maestro, nos deja un enfoque al aspecto del maestro, ¿no? Que denominamos maestro, ¿no? Yo pensaba, ¿qué es un maestro? Pues yo pienso que un maestro, al fin y al cabo, es una persona que está, si tú estás haciendo una excursión y estás en un sendero, pues siempre va a haber uno que está 3 pasos por delante o 3 escalones por delante y uno que está 3 o 4 por detrás. El maestro quizás sea el que va el primero en ese camino, en ese sendero, ¿no? Simplemente va 3 escalones por delante de ti. Krishnamurti, en este punto de vista sobre el maestro, dice: debéis estudiar profundamente las leyes ocultas de la naturaleza. Y lo dice bien claro y conciso y fácil para todos. Debéis estudiar profundamente las leyes ocultas de la naturaleza para poder entender, para poder conocerte a ti mismo. Y prosigue diciendo: y cuando las conozcáis, ordenar vuestra vida de acuerdo con ellas, empleando siempre la razón y el sentido común. No necesitamos grandes cosas para caminar por la vida, pero sí necesitamos la razón y el sentido común, y si utilizamos esas herramientas junto con el conocimiento o el intentar discernir algo sobre las leyes ocultas de la naturaleza, realmente ese sendero será menos maltrecho, quizás, ¿no? Dice también: debéis saber distinguir lo importante de lo secundario. Un texto muy comprimido y con mucha profundidad. Distinguir lo importante de lo secundario, distinguir las personas de las cosas, ¿no? Cuando algo es importante y cuando algo puede hacerse después o es secundario, ¿no? Que distingamos bien dónde poner el trabajo, el enfoque o lo que hagamos. Dice Krishnamurti: firmes como una roca cuando de lo justo y de lo injusto se trata. Firmeza contundente para lo justo y lo injusto. Y dice al respecto también del maestro, dice: las mismas palabras que él me dijo os ayudarán si queréis obedecerlas. No basta decir que estas palabras son bellas y verdaderas. Quien desee lograr éxito debe hacer exactamente lo que ellas dicen. Si el maestro que va 3 peldaños delante de ti te avisa de que hay una piedra resbaladiza, tú puedes obedecer lo que te ha dicho y sortear esa piedra, o pararte a pensar, pues el caso es que podría, o saltarlo.
o hacerla por un lado, o quizás a lo mejor no les vale tanto. Voy a pasarla por otro. Simplemente puedes obedecer y pasar directamente ese camino, ¿no? Interesante esta reflexión. Dice Krishnamurti, mirar la comida y decir que es sabrosa no satisfaría a un hambriento. Ha de comerla. Esa experiencia hay que comerla, ¿no? Hay que tomarla, ¿no? No mirando la comida es comida. No viendo el sendero de recorrido tampoco. Hay que meterse en él. Así pues, no basta escuchar al maestro. Debéis practicar lo que él aconseja, atendiendo a cada palabra y fijándoos en cada insinuación. Si no advertís una indicación, si no atendéis a una palabra, queda perdida para siempre, porque él no la repite. En esas cualidades de la experiencia de las que hablamos antes, podríamos atisbar en los grandes seres, ¿no? En esos que llamamos maestros también, ¿no? Que si han obtenido de alguna manera una cierta plenitud, ha sido por tres cualidades principales, ¿no? Que serían la voluntad, una voluntad íntegra, una sabiduría, fruto del trabajo y del conocimiento, del saber de la ignorancia y del amor. Eso que va más allá de las personas. Eso, de esa empatía, de ese saber en el otro. Si observamos cómo transcurrió la vida de los fundadores de la Sociedad Teosófica, por ejemplo, para tratar de profundizar en ello, si observamos cómo transcurrió la vida de esos fundadores, quedando de sobra demostrado que ellos fueron teósofos en el más amplio sentido que contiene la palabra, podemos advertir que Madame Blavatsky, el coronel Olcott y un montón de ellos, tantos otros involucrados en su fundación y progreso, que fueron muchos, todos ellos fueron claros ejemplos de corazones jóvenes, con una actitud para el emprendimiento, la exploración y el esfuerzo realmente asombroso. Si alguien, bueno, yo creo que todos aquí hemos leído cosas de Madame Blavatsky y de otros tantos, ¿no? Pero a poco que ves, ya te quedas maravillado de cómo una persona pudo crear, entre comillas, toda esa labor que nos ha dejado hasta hoy, ¿no? Realmente asombroso. Sin duda se puede ver que eran grandes trabajadores en pos del servicio a la humanidad. Estuvieron trabajando carros y carretas. Disculpa. Estos fundadores o cofundadores, viendo de una manera un tanto poética, ¿no? Se puede decir que ellos lanzaron, al igual que otros grandes seres, esa piedra en el gran lago de la que es la vida. Y esa onda de esa piedra que tiraron ahí, que formó el agua por vibración, es aún bien latente a día de hoy. Tiraron esa piedra y a día de hoy estamos hablando de ellos y estamos teniéndoles como referente. Es decir, su impronta de alguna manera en nosotros sigue vigente. 150 a 200 años están ahí. Dejaron una gran impronta en nosotros. El legado que los maestros y ellos como cofundadores realizaron es vigente. Ellos proclamaron que seamos librepensadores ante todo. Y si bien es cierto que todos traemos nuestras perfecciones e imperfecciones a desarrollar, cierto también es que laboraron incansablemente. Trabajaron incansablemente.
finalmente, la teosofía, con sus hermanas, la naturaleza en la Tierra y el cosmos del universo, nos revela de manera íntima y sutil, personal, intransferible, que la experiencia ha de ser inclusiva para todos los seres, para todas las cosas, ya que habita en nuestro interior y en la unidad, y que por lo tanto es infinita e infinita y transitoria y eterna. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Ahora vamos con el final. La última ponente que nos hablará desde la teosofía desde el punto de vista místico, por Miriam Martínez. Ella ha crecido en una familia teosófica, ya que tanto su padre como su madre son miembros de la Sociedad Teosófica desde hace varios años. Al tener siempre en casa libros de teosofía, siempre ha sentido una cierta inclinación, aunque siendo niña tenía una perspectiva más mágica, como si los libros de la teosofía fuesen la puerta a otro mundo. El primer libro que leyó propiamente fue A los pies del maestro, de Krishnamurti. A esas alturas seguía siendo una niña, 12 años, por lo que no entendió mucho más allá de la existencia de un camino espiritual, de una aspiración interna. En cualquier caso, le ayudó mucho y hay frases que resuenan en su conciencia y son puntos de apoyo sobre los que intenta guiar su vida. Algo que cambió mucho su forma de pensar con la teosofía fue cuando en 2009 se hizo un encuentro teosófico en Brasilia, donde conoció a muchas personas con una belleza interior muy grande. Esto hizo que se dé cuenta de que la teosofía es algo vivo, es la sabiduría divina que está latente en cada uno de nosotros y que con las herramientas adecuadas puede desplegarse en todo su esplendor. Antes de ir a Brasilia, veía la teosofía como un camino, pero no empezó a experimentarlo hasta que llegó allá. Ver a tantas personas compartiendo estas vivencias, no necesariamente con palabras, sino con la mirada, con la sonrisa, en silencio, también le dio el impulso para comenzar y cree que es una de las razones por las que la ST existe, para dar impulso a que los seres humanos se adentren en el encuentro con la divinidad exterior e interior, siendo así un agente de transformación y de amor en este mundo. Años después, en 2016, se hizo miembro de la rama Hesperia de Madrid, España, y allí sigue. Desde que las reuniones se hacen por Zoom, puede asistir y por toda esta situación que estamos viviendo, también ha tenido la oportunidad de conocerlos a todos ustedes y eso está siendo algo maravilloso. En cuanto a las enseñanzas de la teosofía, no tiene ninguna preferencia en particular. Últimamente está estudiando a Franz Hartmann, doctor y discípulo de Blavatsky y fundador de la ST en Alemania. Y en base a su enseñanza, está comenzando a ver al ser humano y a la enfermedad desde un punto de vista diferente y lo está disfrutando mucho. Le damos la palabra a Miriam Martínez. Bueno, hola a todos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estéis. Bueno, la verdad que intentar definir o explicar qué es la teosofía desde un punto de vista místico es un poco complicado. Entonces, bueno, voy a intentar simplemente dar una visión, una aproximación a la mística que realmente es la teosofía. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y vale, creo que ya lo estáis viendo, ¿verdad? Bueno, pues cuando estábamos hablando del primer tema de este encuentro teosófico, a mí la primera imagen que se me vino a la cabeza cuando se dijo, bueno, vamos a poner de tema qué es la teosofía.
Y yo rápidamente lo vi y dije, bueno, pues la teosofía para mí es un faro irradiando luz en la oscuridad. En la oscuridad que es la ignorancia y el sufrimiento que tan presente está en el planeta. Entonces la teosofía es un faro, es una guía para todas las almas, para todos los navegantes, que, bueno, después de pasar por una serie de experiencias y de situaciones en la vida, nos damos cuenta de que hay algo más grande que nosotros mismos, y aunque no podemos ponerle nombre, es algo que nos motiva y nos impulsa a ser cada día un poquito mejores y, a ser parte de algo totalmente inconmensurable. Y bueno, esto quiere decir que no todo el mundo se va a sentir atraído por la teosofía, porque en función del momento en el que estamos en la vida y de las situaciones que vamos experimentando, tenemos una natural inclinación por unas cosas o por otras, y esto jamás puede describir a alguien como mejor o como peor. Al igual que en la teosofía, hay quienes optan por una rama más científica, por una rama más artística, incluso por una rama mística. Y esto está muy bien porque la teosofía es el faro que va a guiar a todos los barcos, independientemente del color, del origen, de la carga o del equipaje del barco. Y esto quiere decir también que la teosofía tiene esta capacidad de incluir y de dar inclusividad, entendiéndola como la capacidad de aportar lo que cada uno necesita en un momento dado. Y por esto mismo, la teosofía va más allá de la doctrina. Es una ciencia, es un arte y un misterio viviente en continua transformación y en permanente renovación. Y esto es muy importante. La luz del faro irradia continuamente, pero si hay tormenta, si hay niebla, si estamos pasando por una noche oscura, la forma en que vamos a percibir la teosofía, la luminosidad que va a tener el faro, no va a ser la misma. No la vamos a poder percibir igual porque cambia, como cambian las circunstancias, como cambian los tiempos. Pero la luz del faro sigue siempre brillando. Y sin embargo, es durante las tormentas, durante las noches de niebla, cuando la luz del faro puede tomar otra dimensión, cuando puede alcanzar un horizonte más amplio, cuando puede llegar a lugares a los que quizás no nos habíamos dado cuenta. Y para mí ahí está la magia, porque donde llega la luz hay consciencia, donde hay consciencia hay vida, donde hay vida hay amor, y en todo hay vida realmente. De esta manera, la luz y la oscuridad no son antítesis, ni son opuestas, ni son enemigas tampoco, sino que forman parte de la expresión del plan divino que, sin tener un nombre, una fecha o un lugar, nos pone a cada uno en el momento y en el lugar adecuado para que aprendamos a surcar las velas y las olas de nuestro propio barco e ir comprendiendo e integrando. Durante el navegar, el capitán del barco puede aprender que las velas del barco no tienen por qué luchar siempre contra el viento, sino que puede haber momentos en los que sea más sabio saber replegarlas, saber mecerse en la marea y simplemente contemplar el firmamento que discurre su danza imperturbable a través de todas las edades, para que sí, cuando el viento ya sople a nuestro favor, entonces sin ningún tipo de dilación, soltad los amarres, arriad las velas y girar todo a babor y poner rumbo firmemente a la luz del faro. Claro, a lo largo de todas las jornadas en las que el capitán del barco va surcando por este mar,
Él ya percibe la luz del faro, la ve en el horizonte, pero claro, ¿cómo va a poder saber cuál es la dirección correcta? O sea, ¿cómo él puede saber dónde está ese faro? Y como indican todas las tradiciones antiguas, es en su interior en donde tiene que buscar, en su mente, en su alma, y en ese espacio de silencio que hay entre respiración y respiración. Porque así podrá el capitán del barco, o la mente concreta, conocer al guardián del faro, la mente abstracta, y rendirse a su amistad. Cuando el capitán del barco reconoce al guardián del faro, cuando se rinde a su amistad, se integran. Y si bien el capitán tendrá que seguir navegando en muchas jornadas oscuras, la luz del faro jamás se va a poder perder ya. Este camino hacia el faro lo hacemos todos, unos más conscientemente y otros más inconscientemente. Para mí este faro se llama teosofía, pero para otras muchas personas puede ser el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo, y el nombre no es realmente importante. Como muy bien dice Krishna en la Bhagavad Gita, por cualquier camino que los hombres vengan a mí, yo los acojo, porque todos los caminos son míos. Jesús decía también, yo soy la verdad, el camino y la vida. Ambos hacían mención al camino crístico, que es la unión del cielo con la tierra, la fusión de la materia y del espíritu, la crucifixión, pero no como el sufrimiento por sentirse encerrado en una prisión, sino por la maravillosa oportunidad que es poder traer la luz del faro hacia todos los rincones, hacia todos los barcos encallados, para que con esa luz puedan los barcos encontrar su motor y, una vez más, proveer el encuentro del capitán del barco y el guardián del faro e ir a esa luz que tiene el propio faro. Bien. El guardián del faro. Bien. El guardián del faro, como hemos dicho, es esta mente abstracta, pero también es esa chispa divina que le llega a la mente abstracta. Cuando dicen que cuando Buda estaba ya muy anciano y sabía que llegaba la hora de su muerte, le dijo a su discípulo Ananda, Ananda, prepárame un lecho de flores, quiero descansar. Y Ananda así lo hizo, y entonces reunió a todos sus discípulos. Y Ananda y algunos discípulos lloraban, y el Buda les consolaba y les daba palabras de amor. Y entonces les dijo la que fue su última enseñanza, que es esta: tomad refugio en vosotros mismos, no os refugiéis en los demás. Sed vuestra propia luz, vuestra propia lámpara. En definitiva, sed lámparas de vosotros mismos. Es un deber, es una responsabilidad y es un honor, porque ahora en ese barco, aunque sea muy minúscula, brilla una pequeña lamparita que potencialmente será un faro algún día. Y para los que aún están muy a oscuras, puede ser una guía independientemente de cuál sea el destino que vayan a tomar. La vida así puede contemplarse entonces como, en forma poética, como una sucesión de notas que van conformando una sinfonía que está inacabada, pero que a través de cada una de todas estas vibraciones conforma una música especial, una guía de la que todos compartimos y que puede ser, como la luz del faro, una forma de llevarnos a puerto. Ahora bien, no es fácil porque a medida que nos vamos acercando a esta luz del faro y que nuestra lamparita va creciendo muy poco a poco en intensidad, podemos empezar a ver cosas que quizás no nos agradan tanto.
podemos empezar a ver a lo mejor que las velas de nuestro barco ni son tan amplias ni son tan blancas, que la pintura del barco está un poquito desconchada, que los tablones de madera están quizás a lo mejor un poco podridos. Es decir, es una forma de explicar que todas las carencias, todas las debilidades y todas las faltas que tenemos son el combustible del miedo, que al contrario que de alimentar al motor de este barco, en realidad lo envenenan y lo queman. Y es más, o sea, también pueden ser el canto que llame a todas las sirenas y a todos los tritones, a esos que a través de engaños y artimañas pueden indicarnos que ellos conocen la verdadera luz, el verdadero camino a la luz del faro, pero que nos lo darán siempre y cuando nosotros le entreguemos esa pequeña lamparita que tanto tiempo nos ha costado conseguir. Esto es dogmatismo, anulación y esclavitud. La teosofía, el objetivo de la teosofía, como indica Annie Besant, es conocimiento directo de Dios. Es decir, no hay religión más elevada a la verdad. Es decir, la primera libertad y la última, como indica Krishnamurti en uno de sus libros más conocidos. La flamígera luz del faro. Cuando lleguemos al faro, porque llegaremos, puede que ya no veamos al guardián del faro. ¿Y esto quiere decir que nos ha abandonado? No, claro que no. Puede ser, en cambio, que nos demos cuenta de que el guardián del faro siempre hemos sido nosotros mismos. La mente abstracta, la mente superior o el aspecto mente-amor conectado a la chispa divina. Aquí me gustaría mucho mencionar lo que nos indica Blavatsky en la escalera de oro, que seguro que todos lo conocéis, que dice: vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto despierto, percepción espiritual sin velos, fraternidad hacia el condiscípulo, presteza para dar y recibir consejo e instrucción, leal sentido del deber hacia el maestro, obediencia a los mandatos de la verdad, toda vez que hemos puesto nuestra confianza en él y creemos que el maestro la posee. Valor para soportar las injusticias personales, enérgica declaración de principios, valiente defensa de los que son injustamente atacados y mirada siempre fija en el ideal humano de progreso y perfección que revela la ciencia secreta. Esta es la escalera de oro por cuyos peldaños el aspirante puede ascender al templo de la sabiduría divina. Bueno, quizás al llegar al faro no se acabe la aventura de la vida, sino que quizás solo empiece, porque puede ser que cuando lleguemos a la planta del faro, donde está el foco que emite la luz hacia el mar, nos demos cuenta de que la propia naturaleza de la luz es el fuego, es la llama blanca que purifica, que alimenta, y la luz de la teosofía es ese mismo fuego. Es la esencia de todas las cosas y a la que todas las cosas vuelven. Es el aliento de Brahman. Brahman, el impersonal, supremo e incognoscible principio del universo, como indica HPB. La teosofía tiene un poder inabarcable. Es indefinible y un potencial para el que no hay palabras. La enseñanza es importante hasta que el apego a la misma se convierte en el origen de su propia destrucción. Como el capitán del barco, que es incapaz de aceptar que las velas de su barco no son perfectas. Es el ideal de progreso, de siempre estar en vanguardia. No se puede capturar el brillo del sol, no se puede revivir un momento mágico. El presente jamás puede asirse, porque se te irá como arena fina entre los dedos. La teosofía puede ser ese presente en nuestras vidas, pero no puede atarse, no puede siquiera intentar entenderse desde una mente plenamente racional, sino que hay que vivirla, dejar que sea la vida la que mueva las velas del barco.
Para ello hay que estar dispuestos a morir un poquito y a renacer cada día, a dejar morir lo que ya no sirve en nosotros y abrazar el mañana sin ninguna seguridad, pero con la plena confianza de que el barco y nosotros estamos cada día un poquito más cerca. A quintar la pintura vieja, a lavar las velas con agua limpia y a tenderlas al sol. Y me gustaría acabar citando a HPB en este fragmento que todos conocéis. Antes de que el alma sea capaz de comprender y recordar, deberá estar unida al hablante silencioso, así como la forma que es modelada en la arcilla lo está al principio con la mente del alfarero, porque entonces el alma oirá y recordará, y al oído interno hablará la voz del silencio. Que la voz del silencio, que la luz de la teosofía pueda conectarnos unos a los otros y con el camino infinito que nos queda por recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Bueno, y ya vamos dando por finalizado. Queremos agradecer profundamente a todos los ponentes por este hermoso trabajo y la responsabilidad con la que han llevado este maravilloso encuentro adelante. Y ahora sí, el espacio va a estar abierto para unos momentitos de preguntas, comentarios, lo que quieran.